Nadie te está deteniendo, pero sigues actuando como si alguien lo hiciera. Durante años, muchos hombres han construido una narrativa cómoda para explicar por qué su vida no avanza. El mercado está difícil, el sistema es injusto, no tuve las oportunidades correctas, no era el momento, no tenía apoyo, y así, sin darse cuenta, pasan décadas señalando afuera lo que nunca se atrevieron a confrontar adentro. Yo, Brian Tracy, he visto este patrón repetirse con una precisión casi matemática. Hombres capaces, inteligentes, disciplinados en apariencia, que no están bloqueados por el mundo, sino por la relación que tienen consigo mismos. No porque no sepan qué hacer, sino porque no toleran verse sin excusas. El mayor obstáculo rara vez es externo. El verdadero freno es interno, silencioso y persistente. Es la voz que negocia, la que posterga, la que se justifica con argumentos razonables para no asumir decisiones incómodas. No se presenta como sabotaje, se presenta como lógica. Tal vez trabajas más que antes, pero avanzas menos. Tal vez sabes más, pero ejecutas menos. Tal vez te comparas con otros y concluyes que el problema está en el entorno. Pero si eres honesto, hay algo que no encaja. Una sensación incómoda de que el límite no está afuera, sino en la forma en que te estás tratando a ti mismo. Este video no es para motivarte, es para quitarte una coartada. Porque mientras sigas creyendo que tu principal obstáculo es externo, seguirás esperando que algo cambie sin cambiar tú. Y esa espera tiene un costo psicológico que no siempre se ve, pero siempre se paga. Aquí vamos a confrontar 7 verdades que separan a los hombres que se superan de los que se explican. No son ideas nuevas, son verdades que muchos evitan mirar de frente porque obligan a hacerse cargo. Quédate hasta el final. Hay un punto en el que todo se vuelve incómodamente claro. Si algo de esto ya te tocó, escribe una frase en los comentarios, corta, honesta, y si no estás suscrito, hazlo. No por inspiración, por responsabilidad personal. El primer obstáculo real no aparece como enemigo, aparece como una versión razonable de ti mismo, explicando por qué hoy no es el día. No grita, no empuja, argumenta, y lo hace con tanta lógica que terminas creyéndole. Esta acción se llama dejar de negociar contigo mismo, porque el autosabotaje adulto no se presenta como destrucción, sino como diálogo interno permanente, una conversación silenciosa en la que siempre ganas tiempo y siempre pierdes dirección. El mecanismo psicológico es claro. Cuando una decisión importante se aproxima, la mente activa un sistema de protección. Evalúa riesgos, recuerda fracasos pasados, anticipa incomodidades futuras. Hasta ahí. ¿Todo es normal? El problema comienza cuando ese análisis deja de servir para decidir y empieza a servir para postergar. En ese punto, ya no estás pensando, estás negociando. Conocí a Esteban cuando tenía 37 años. No era un hombre débil, tenía disciplina, inteligencia y capacidad, pero vivía atrapado en una conversación interna interminable. Cada proyecto que quería iniciar pasaba por un filtro invisible. Ahora no, me falta algo. Cuando esté más preparado. Nunca decía que no, nunca decía que sí. Vivía en un después constante. Esteban no se percibía como alguien bloqueado. Al contrario, se veía prudente, responsable, cuidadoso. Pero mientras cuidaba cada movimiento, su vida se mantenía exactamente igual. No fallaba, pero tampoco avanzaba. Y ese estancamiento elegante es una de las formas más peligrosas de autoengaño. La negociación interna funciona como arena movediza. No te hundes de golpe. Te quedas quieto, creyendo que estás a salvo, mientras cada intento de movimiento te desgasta más. La energía que debería ir a la acción se consume en justificar la espera. El cerebro ama la negociación porque reduce ansiedad inmediata. Decidir genera tensión. Postergar la disuelve. El problema es que esa tensión no desaparece, se acumula, se transforma en cansancio mental, irritabilidad, apatía, y entonces el hombre cree que necesita descanso, cuando en realidad necesita cierre. Esteban empezó a darse cuenta de algo incómodo. No estaba agotado por hacer demasiado, estaba agotado por no decidir. Cada día terminaba con la sensación de haber pensado mucho y hecho poco, y esa sensación se repetía semana tras semana, erosionando su respeto propio. La negociación interna también protege la identidad. Mientras no decides, no te expones a fallar. Mientras no fallas, puedes seguir creyendo que podrías hacerlo bien. El potencial intacto es cómodo. La ejecución real, no. El quiebre de Esteban llegó cuando dejó de preguntarse si estaba listo
y empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba evitándose. Esa pregunta no fue amable, pero fue honesta, y la honestidad corta conversaciones inútiles. Dejar de negociar contigo mismo no significa actuar de forma impulsiva, significa poner un límite claro a la postergación, significa reconocer que tu mente no siempre busca tu crecimiento, sino tu comodidad, y que, en ciertos momentos, debes liderarte aunque no te sientas cómodo. La negociación interna se parece a vivir en una habitación con la luz siempre encendida. No hay oscuridad, pero tampoco hay descanso. Todo está visible, todo está abierto, nada se cierra. Apagar esa luz implica decidir qué queda y qué se va, y eso incomoda. Esteban tomó una decisión concreta, no la mejor, no la perfecta, una decisión real. El ruido interno bajó, no porque todo se resolviera, sino porque algo dejó de estar en discusión. Y cuando algo deja de discutirse internamente, la energía vuelve. Muchos hombres creen que su mayor enemigo es la falta de motivación. No lo es. Es la conversación infinita consigo mismos, esa voz que siempre encuentra una razón válida para no avanzar hoy. Mientras sigas negociando, seguirás atrapado en pausa. La autodisciplina adulta no consiste en forzarte, consiste en cerrar diálogos internos que ya no te sirven. Decir esto se hace y tolerar la incomodidad que viene después. Porque la verdad es simple y dura. Nadie te detiene más que tú cuando te permites negociar todo. Esta es tu acción número 1. Hay hombres que no fracasan por falta de talento, sino por exceso de indulgencia consigo mismos. No se castigan, no se exigen, no se confrontan, se explican. Y cada explicación bien construida se convierte en una nueva capa de protección contra el cambio. Esta acción se llama dejar de proteger tu ego. Porque mientras sigas priorizando sentirte bien contigo mismo, vas a seguir evitando convertirte en alguien más fuerte. El ego adulto no se manifiesta como arrogancia, se manifiesta como autojustificación constante. El mecanismo psicológico es sutil. El ego necesita coherencia interna. Necesita creer que tú eres una persona razonable, esforzada y merecedora. Cuando la realidad no acompaña esa imagen, el ego no cambia el comportamiento, cambia la narrativa. Encuentra razones externas, contextos adversos, tiempos inoportunos. Así protege la imagen, aunque sacrifique el resultado. Conocí a Mauricio cuando tenía 41 años. Buen conversador, reflexivo, siempre con una explicación elegante para su situación. No estaba donde quería estar, pero podía explicar perfectamente por qué. El mercado, la familia, las decisiones pasadas, las circunstancias. Todo sonaba lógico, todo sonaba entendible. Y justamente por eso, nada cambiaba. Mauricio no mentía. Creía genuinamente en sus explicaciones. Ese es el peligro. El ego no necesita mentiras burdas, necesita argumentos creíbles. Mientras esos argumentos existan, no hay urgencia de corregir el rumbo. La incomodidad se disuelve en comprensión. El ego protege al hombre del dolor inmediato de verse insuficiente, pero lo expone a un dolor mayor y más lento, vivir por debajo de su capacidad. Y ese dolor no grita, se filtra en forma de frustración, cinismo, ironía constante. El hombre empieza a burlarse de lo que en el fondo envidia. Mauricio decía que no se presionaba porque ya había sufrido bastante. Usaba su pasado como escudo, como si el hecho de haber pasado por dificultades le diera derecho a no exigirse más. Esa narrativa es común y profundamente limitante. El pasado explica, pero no autoriza la mediocridad presente. El ego también evita comparaciones honestas, no con los mejores, sino con tu propia capacidad real. Prefiere compararte con versiones peores de otros para mantener la autoestima intacta. Así, el estándar baja sin que lo notes. Y cuando el estándar baja, el crecimiento se detiene. El quiebre de Mauricio no vino de una crítica externa, vino de una observación interna incómoda. Se dio cuenta de que llevaba años cuidando su autoestima, pero no su dirección. Se sentía comprendido, pero no respetado, ni siquiera por sí mismo. Dejar de proteger el ego implica aceptar una verdad dura. Sentirte bien contigo mismo no es un indicador de que estás avanzando. A veces es exactamente lo contrario. El progreso real incomoda porque te obliga a reconocer brechas, y el ego odia las brechas. Cuando Mauricio dejó de explicarse y empezó a medirse por resultados, algo cambió. No fue inmediato. Al principio se sintió torpe, expuesto, incluso injusto consigo mismo. Pero esa incomodidad era real, y lo real ordena. La autoestima que se construye sobre hechos es más silenciosa, pero más sólida. El ego es como un cristal empañado.
Te protege del viento, pero distorsiona la vista. Mientras no lo limpias, sigues creyendo que el mundo es borroso, cuando en realidad es tu percepción la que está alterada. Muchos hombres confunden autoaceptación con autoindulgencia. Aceptarse no significa absolverse de responsabilidad, significa partir de la verdad, no maquillarla. El ego quiere quedar bien, la conciencia quiere avanzar. Mauricio entendió algo clave. Cada vez que se explicaba demasiado, se estaba alejando de una decisión necesaria. Las explicaciones no eran inocentes, eran anestesia emocional. Y ninguna anestesia construye fuerza. Mientras sigas protegiendo tu ego, seguirás siendo frágil, porque cualquier verdad te va a parecer un ataque. En cambio, cuando dejas de defenderte, empiezas a fortalecerte. Ya no necesitas justificarte, necesitas alinearte. El obstáculo no era el mundo, era la necesidad constante de sentir que estaba bien tal como estaba, incluso cuando sabía que no lo estaba. Superarte a ti mismo comienza cuando dejas de tratarte como alguien que necesita comprensión y empiezas a tratarte como alguien que necesita dirección. Esta es tu acción número 2. Hay hombres que no están bloqueados por miedo al fracaso, sino por miedo a verse a sí mismos sin una excusa válida. Mientras exista una justificación aceptable, no hay urgencia real de cambiar. Y esa es una de las trampas más sofisticadas del estancamiento adulto. Esta acción se llama dejar de explicarte porque no puedes. Porque explicar no es lo mismo que comprender. Explicar es construir una narrativa que te permite seguir igual sin sentir culpa. Comprender, en cambio, exige asumir responsabilidad y modificar comportamiento. El mecanismo psicológico es perversamente eficiente. Cuando algo no funciona en tu vida, la mente busca causas externas o contextuales. Falta de tiempo, falta de apoyo, falta de recursos, falta de oportunidades. Todas pueden ser parcialmente ciertas, pero cuando se convierten en explicación permanente, dejan de ser contexto y pasan a ser refugio. Conocí a Andrea Andrés cuando tenía 40 años. Tenía una respuesta para todo. Si no avanzaba en su carrera, era por la empresa. Si no mejoraba su situación financiera, era por el país. Si no cuidaba su cuerpo, era por la agenda. Nada de lo que decía era falso. Y justamente por eso, nada cambiaba. Andrés vivía rodeado de razones correctas para no exigir más de sí mismo. Y esas razones lo hacían sentir inteligente, consciente y realista. Pero también lo mantenían inmóvil. Su vida no era un desastre. Era algo más peligroso. Era explicable. La explicación constante reduce la fricción interna. Te permite aceptar resultados mediocres sin cuestionar el proceso. Cuando todo tiene una causa externa clara, no hay urgencia de corregir tu conducta. El problema no eres tú. El problema es el contexto. Y mientras esa idea se mantenga intacta, el crecimiento es imposible. Explicarte demasiado es como cubrir un espejo con argumentos. No ves lo que realmente está pasando porque estás ocupado justificándolo. La explicación anestesia la incomodidad que debería impulsarte a cambiar. Andrés no se sentía frustrado, se sentía resignado. Había confundido realismo con renuncia. Decía que aceptaba la vida tal como era, cuando en el fondo había dejado de confrontarse. La resignación es cómoda porque no exige acción, solo aceptación pasiva. El quiebre llegó cuando alguien le hizo una pregunta simple y brutal. ¿Esto que explicas te sirve para avanzar o solo para entender por qué no avanzas? Esa pregunta desarmó toda su narrativa. Por primera vez tuvo que admitir que sus explicaciones no lo estaban ayudando, solo lo estaban protegiendo. Dejar de explicarte no significa negar la realidad, significa dejar de usarla como coartada. El contexto influye, pero no decide por ti. Cuando conviertes cada límite externo en una razón interna para no actuar, pierdes poder personal sin darte cuenta. La mente prefiere la explicación porque mantiene la identidad intacta. Si el problema es externo, tú sigues siendo competente. Si el problema es interno, tienes que cambiar. Y cambiar duele más que explicar. Andrés tuvo que atravesar un periodo incómodo. Empezó a quitar explicaciones de su discurso interno. No decía, no puedo por esto. Decía, no lo estoy haciendo. Esa diferencia es pequeña en palabras, pero enorme en impacto psicológico. Pasó de víctima racional a adulto responsable. La explicación excesiva se parece a caminar con muletas que ya no necesitas. Al principio te ayudaron, ahora solo te ralentizan. Quitarlas da miedo porque te obliga a sostener tu propio peso, pero solo así recuperas fuerza. Muchos hombres confunden comprensión con progreso. Creen que porque entienden por qué están donde están, ya están haciendo algo al respecto. No es así. La comprensión sin acción es solo una forma más refinada de evasión.
Andrés no se volvió optimista ni entusiasta. Se volvió más directo consigo mismo. Dejó de tolerar historias internas largas. Se preguntaba una sola cosa: ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de la acción? Si lo alejaba, lo cortaba. Cuando dejas de explicarte, la realidad se vuelve más cruda, pero también más manejable. Ya no necesitas convencerte, necesitas actuar. Y la acción, aunque imperfecta, genera claridad que ninguna explicación puede dar. Mientras sigas construyendo relatos para justificar tu inmovilidad, seguirás atrapado en una versión cómoda de ti mismo, no por falta de capacidad, sino por exceso de comprensión mal utilizada. Superarte a ti mismo exige renunciar a la historia que te deja bien parado y aceptar la verdad que te obliga a moverte. Esta es tu acción número 3. Hay hombres que no avanzan porque están esperando sentirse distintos para actuar. Esperan confianza, claridad, motivación o seguridad. Y mientras esperan, la vida sigue exigiendo decisiones que ellos posponen por no sentirse listos. Esta acción se llama actuar antes de sentirte preparado, porque la preparación emocional es una trampa elegante. El cerebro la utiliza para retrasar la exposición al riesgo. Te convence de que primero debes cambiar por dentro, cuando en realidad el cambio interno casi siempre es consecuencia de la acción, no su requisito. El mecanismo psicológico es predecible. La mente asocia a actuar sin sentirse listo con peligro, activa recuerdos de errores pasados, anticipa vergüenza futura y exagera el costo del fracaso. Así crea una narrativa protectora. Cuando me sienta mejor, avanzo. El problema es que ese mejor no llega mientras sigas inmóvil. Conocí a Fernando cuando tenía 42 años, inteligente, reflexivo, con una vida aparentemente ordenada. Decía que sabía lo que tenía que hacer, pero que no se sentía preparado. Cada año repetía la misma frase con palabras distintas. No mentía, realmente no se sentía listo, pero tampoco hacía nada para estarlo. Fernando confundía preparación con comodidad. Creía que en algún punto la duda desaparecería y la acción sería natural. Lo que no veía es que la duda no se elimina pensando, se reduce actuando, y que la incomodidad inicial no es señal de error, sino de inicio. El cerebro aprende por experiencia, no por intención. Mientras solo imaginas actuar, tu sistema nervioso no se adapta. Sigue reaccionando como si el peligro fuera real. Solo cuando te expones, aunque sea de forma imperfecta, el cerebro actualiza su percepción. Y esa actualización genera una calma nueva, más sobria, más estable. Fernando vivía atrapado en el umbral. No estaba cómodo con su vida actual, pero tampoco dispuesto a atravesar la incomodidad del cambio. Ese punto intermedio es agotador. No duele lo suficiente como para moverte, pero tampoco calma lo suficiente como para quedarte en paz. Actuar antes de sentirte preparado no significa imprudencia, significa aceptar que la preparación completa es una ilusión. Siempre faltará algo, siempre habrá riesgo. El hombre que espera eliminar la duda antes de actuar se queda esperando indefinidamente. El quiebre de Fernando fue pequeño, casi insignificante desde fuera. Tomó una acción concreta sin sentirse listo. No anunció nada, no pidió aprobación. Simplemente lo hizo. La ansiedad apareció como era de esperarse, pero no fue tan devastadora como su mente había anticipado, y esa discrepancia fue reveladora. La acción funciona como un interruptor. No elimina el miedo, pero lo pone en proporción. Lo convierte en información, no en parálisis. Cuando actúas, el miedo deja de ser una amenaza difusa y se transforma en una respuesta puntual. Y las respuestas puntuales se gestionan. Muchos hombres viven esperando una versión futura de sí mismos que nunca llega. Creen que primero deben sentirse distintos para actuar distinto. Pero la identidad se construye al revés. Actúas distinto y luego te sientes distinto. La acción precede a la confianza, no al contrario. Fernando entendió esto tarde, pero a tiempo. Dejó de preguntarse cómo se sentía y empezó a preguntarse qué acción mínima podía tomar aunque no se sintiera listo. Esa pregunta cambió su relación con el miedo. Ya no lo veía como una barrera absoluta, sino como un peaje temporal. Actuar sin preparación emocional es como entrar al agua fría. El cuerpo se resiste, pero una vez dentro, se adapta. Permanecer en la orilla pensando en la temperatura es más tortuoso que el impacto inicial. La espera constante deteriora la autoimagen. Cada día sin acción refuerza la idea de que no eres alguien que actúa, y esa idea se convierte en identidad. En cambio, una sola acción ejecutada sin sentirte listo redefine quién eres frente a ti mismo. Mientras sigas esperando sentirte preparado, seguirás siendo espectador de tu propia vida. No porque no puedas actuar,
sino porque estás pidiendo permiso a una sensación que nunca fue diseñada para liderar. La vida no se ordena cuando te sientes listo, se ordena cuando actúas a pesar de no estarlo. Esta es tu acción número 4. Hay hombres que no están detenidos por el miedo al fracaso, sino por el miedo a perder la imagen que construyeron de sí mismos. No quieren verse como principiantes otra vez. No quieren parecer inseguros. No quieren exponerse a una versión menos pulida de lo que creen ser. Esta acción se llama aceptar la incomodidad de verte pequeño, porque ningún hombre se supera a sí mismo sin atravesar un periodo donde su ego queda atrás de su ambición. El crecimiento real no se siente como expansión al inicio, se siente como reducción, como torpeza, como pérdida momentánea de estatus interno. El mecanismo psicológico es claro, el cerebro asocia identidad con supervivencia social. Todo aquello que amenaza la imagen que tienes de ti mismo activa una defensa automática, no porque sea peligroso, sino porque es incómodo. Aprender algo nuevo, empezar de cero, pedir ayuda, equivocarte en público, todo eso pone en riesgo la narrativa de competencia que tanto costó construir. Conocí a Ricardo cuando tenía 45 años. Durante años fue el que sabía. En su entorno laboral y personal siempre tenía respuestas, opiniones firmes, seguridad aparente. Esa imagen le dio respeto, pero también lo encerró. Cada oportunidad de crecimiento implicaba dejar de ser el experto para convertirse en aprendiz. Y eso le parecía inaceptable. Ricardo no decía que no quería cambiar, decía que ya no estaba para eso. Usaba la edad, la experiencia y el cansancio como argumentos para evitar situaciones donde podría verse torpe. No era falta de capacidad, era miedo a perder dignidad. Pero lo que no veía es que estaba cambiando dignidad por estancamiento. La incomodidad de verte pequeño no es humillación, es transición, es el espacio natural entre una identidad y otra. El problema es que muchos hombres se aferran tanto a la identidad vieja que prefieren quedarse ahí antes que atravesar ese tramo incómodo. Ricardo empezó a notar algo inquietante. Ya no se sentía orgulloso de su supuesta seguridad. Se sentía rígido. Cada conversación era una defensa. Cada situación nueva, una amenaza. Vivía protegiendo una imagen que ya no lo representaba, pero que no sabía cómo soltar. El quiebre llegó cuando aceptó algo que había evitado toda su vida adulta. No sabía tanto como creía. Y lejos de destruirlo, esa aceptación lo alivió. Porque dejó de actuar, de sostener un personaje, de demostrar. Empezó a aprender. Y aprender requiere humildad silenciosa. Aceptar verte pequeño es como quitarte una armadura que ya no te permite moverte. Al principio te sientes expuesto, vulnerable, pero también más ágil, más liviano. La armadura protegía, sí, pero también pesaba. Muchos hombres confunden orgullo con identidad. Creen que soltar la imagen de competencia es perder valor. No lo es actualizarlo. El valor no está en no equivocarte, sino en no mentirte sobre lo que necesitas aprender. Ricardo tuvo que tolerar miradas ajenas, silencios incómodos, errores visibles. No fue cómodo, pero cada error real reemplazó una inseguridad imaginada, y eso fortaleció su relación consigo mismo. Ya no dependía de verse bien, dependía de avanzar. El ego adulto no quiere ser visto como principiante, quiere ser respetado, pero el respeto más importante no viene de otros. Viene de saber que no estás evitando el crecimiento por miedo a incomodarte. La incomodidad es un peaje, no un castigo. Pagas con ego para ganar capacidad, pagas con imagen para ganar dirección. El hombre que se niega a pagar ese peaje se queda girando en círculos, defendiendo lo que ya fue. Ricardo entendió algo simple y brutal. Nadie se supera sin pasar por una fase donde no sabe, no domina y no controla. Esa fase no es fracaso, es terreno fértil, y cuanto antes la aceptes, antes sales de ella. Mientras sigas evitando verte pequeño, seguirás siendo una versión limitada de ti mismo. No porque no puedas crecer, sino porque no estás dispuesto a atravesar la incomodidad que el crecimiento exige. Superarte a ti mismo implica renunciar al personaje que ya no te sirve y aceptar el silencio incómodo del aprendiz. Esta es tu acción número 5. Hay hombres que no están estancados por falta de acción, sino por lealtad a una versión antigua de sí mismos. No avanzan porque sienten que hacerlo implicaría traicionar la identidad que los sostuvo durante años. Y esa lealtad, aunque parece noble, se convierte en una cárcel silenciosa. Esta acción se llama romper con la identidad que ya no te sirve. No desde el rechazo, sino desde la lucidez. Porque aferrarte a quien fuiste cuando la vida ya te exige otra cosa
no es coherencia, es resistencia al crecimiento. El mecanismo psicológico es profundo. El cerebro construye identidad como un mapa de supervivencia. Todo lo que funcionó en el pasado se convierte en regla interna. Así soy, así me manejo, así resolví siempre. El problema es que la vida cambia más rápido que la identidad. Y cuando eso ocurre, seguir usando el mismo mapa te lleva al lugar equivocado. Conocí a Daniel cuando tenía 47 años. Siempre fue el responsable, el confiable, el que no fallaba. Esa identidad le dio estabilidad, respeto y un lugar claro en su entorno, pero también lo volvió predecible. Cada vez que surgía una oportunidad que implicaba riesgo, innovación o exposición, Daniel retrocedía. No porque no pudiera, sino porque no encajaba con la imagen que tenía de sí mismo. Daniel no se sentía bloqueado, se sentía fiel a su forma de ser, y ahí estaba el problema. Confundía fidelidad con estancamiento, defendía una identidad que ya había cumplido su función, pero que ahora lo mantenía contenido. La identidad antigua actúa como un contrato invisible, te dice qué puedes hacer y qué no, qué es propio de ti y qué no. Mientras sigas obedeciendo ese contrato, tu rango de acción se reduce sin que lo notes. Daniel empezó a experimentar una incomodidad extraña. No era frustración abierta. Era una sensación persistente de estar viviendo en un tamaño menor al que podía. Hacía todo bien, pero nada lo expandía. Y aún así, seguía defendiendo su narrativa. Yo soy así. Romper con una identidad no significa negar tu historia. Significa dejar de usarla como límite. El problema no es quién fuiste. El problema es usar ese pasado como argumento para no convertirte en algo más amplio. El quiebre llegó cuando Daniel se permitió algo que había evitado durante años: actuar fuera de personaje. Tomó una decisión que no encajaba con su identidad habitual. No fue cómoda. Se sintió torpe, expuesto, incluso incoherente. Pero esa incoherencia fue el inicio de su expansión. La identidad rígida se parece a vivir en una casa que quedó chica. Todo está ordenado, pero ya no hay espacio para moverte. Cambiar implica desarmar, sacar muebles, quedar en tránsito. Ese tránsito incomoda porque no puedes presentarte con claridad, pero es necesario. Daniel tuvo que tolerar miradas ajenas, dudas internas y una sensación de no reconocerse del todo. Durante un tiempo, no supo cómo definirse, y ese vacío fue lo más valioso, porque mientras no sabía quién era, dejó de limitarse. Muchos hombres prefieren una identidad estrecha pero conocida a una identidad en construcción. Prefieren saber quiénes son, aunque eso los limite, antes que atravesar la incomodidad de redefinirse. Pero redefinirse es el precio de crecer. Romper con la identidad antigua no es destruirla, es agradecerle y soltarla, reconocer que te llevó hasta aquí, pero no más allá. Insistir en seguir siendo el mismo cuando la vida ya te exige otra versión es una forma elegante de rendición. Daniel entendió algo clave: no necesitaba volverse otra persona. Necesitaba dejar de obedecer una definición que ya no lo representaba. Dejó de decir yo no soy así y empezó a decir estoy aprendiendo a hacer esto. Esa diferencia reorganizó todo. La identidad no debe ser una jaula, debe ser una plataforma. Si te sostiene pero no te impulsa, ya no sirve. Mientras sigas defendiendo quién fuiste, seguirás traicionando quién puedes ser, no por falta de capacidad, sino por exceso de apego. Superarte a ti mismo exige romper con la versión de ti que ya no te desafía, y aceptar el silencio incómodo de no saber exactamente quién estás siendo mientras creces. Esta es tu acción número 6. Hay hombres que creen que su problema es la falta de disciplina, cuando en realidad es la falta de cierre. Empiezan cosas, las piensan, las preparan, las imaginan, pero no las terminan, y lo que no se termina no desaparece. Se queda abierto, drenando energía y ocupando espacio mental. Esta acción se llama cerrar el ciclo sin dramatizar, porque la vida adulta no se destraba con grandes gestos emocionales, sino con finales claros. El cerebro necesita cierres para reorganizarse. Un ciclo abierto no es neutral, es una carga silenciosa. El mecanismo psicológico es directo. Mientras algo permanece inconcluso, tu mente sigue enviando señales de atención, conversaciones pendientes, decisiones postergadas, caminos no elegidos. Todo eso se acumula como ruido de fondo. No siempre lo notas, pero te desgasta. Y con el tiempo, confundes ese desgaste con cansancio o desmotivación. Conocí a Marcos cuando tenía 44 años. Su vida estaba llena de casi cambió de trabajo, casi empezó un proyecto, casi tuvo una conversación importante. Nada estaba mal del todo,
Nada estaba cerrado del todo. Vivía en una especie de borrador permanente, y ese borrador le robaba foco. Marcos decía que necesitaba más tiempo. En realidad, necesitaba menos negociación interna. Cada día sin cierre reforzaba una identidad peligrosa, la de alguien que siempre está por empezar. Esa identidad parece inofensiva, pero erosiona la confianza interna, porque el cerebro aprende por repetición, no por intención. Cerrar un ciclo no significa que el resultado sea perfecto, significa que deja de consumir energía. El cierre no siempre trae alivio inmediato, a veces trae incomodidad, tristeza o duda, pero incluso esas emociones son preferibles al peso difuso de lo inconcluso. Marcos evitaba cerrar porque asociaba el cierre con pérdida. Pensaba que, mientras algo quedara abierto, todavía había esperanza. Lo que no veía es que esa esperanza mal gestionada se había convertido en una excusa para no decidir. El tiempo no preserva posibilidades, las desgasta. El quiebre llegó cuando eligió cerrar un solo frente, no el más grande, el más evidente. Lo cerró sin anunciarlo, sin buscar aprobación. La incomodidad apareció, como era de esperar, pero algo cambió. El ruido interno bajó, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo había terminado. Cerrar un ciclo es como apagar una máquina que llevaba tanto tiempo encendida que ya no notabas el sonido. Solo cuando se apaga te das cuenta del desgaste que provocaba. La mente necesita esos silencios para reorganizar prioridades. Muchos hombres buscan motivación cuando lo que necesitan es definición. Buscan inspiración cuando lo que falta es un final claro. No necesitas sentirte listo para cerrar. Necesitas estar dispuesto a asumir las consecuencias de terminar algo. Marcos empezó a cerrar ciclos pequeños de forma sistemática. Conversaciones pendientes, decisiones ambiguas, compromisos que no iba a sostener. No se volvió más productivo de inmediato, se volvió más liviano. Y esa ligereza le devolvió energía real, no emocional. El cerebro responde rápido al cierre. Cada ciclo terminado refuerza una identidad distinta, la de alguien que concluye, y esa identidad cambia la postura, el lenguaje interno y la forma de actuar. Ya no necesitas convencerte, ejecutas. Cerrar sin dramatizar es un acto de respeto propio. No requiere aplausos ni validación externa. Es una decisión silenciosa que reorganiza tu vida desde adentro. El hombre que cierra deja de flotar, y flotar cansa más que avanzar. La mayoría de los hombres no fracasa por tomar malas decisiones, fracasa por no decidir nunca, por vivir en borrador, por mantener todo abierto para no equivocarse y terminar equivocándose igual. Si sigues esperando el momento perfecto para cerrar, seguirás cargando ruido interno. La vida no te pide certeza, te pide definición. Superarte a ti mismo no es hacer más, es arrastrar menos. Y eso comienza cuando decides terminar lo que ya sabes que no puede seguir abierto. Esta es tu acción número 7. Superarte a ti mismo no es un evento, es una decisión repetida, silenciosa, incómoda, no te vuelve especial, te vuelve responsable. Y esa responsabilidad pesa más que cualquier motivación pasajera. La pregunta ya no es ¿qué sabes? Es ¿qué estás dispuesto a dejar de tolerar en ti? Escribe una frase en los comentarios, una sola, algo que sabes que ya no puedes seguir justificando. Deja un like si este video te devolvió claridad, no entusiasmo. Y suscríbete si estás listo para escuchar verdades que no buscan agradarte, sino alinearte. Si este contenido resonó, el siguiente paso es lógico. Continúa con el video, nadie vendrá a salvarte, y eso es liberador. No como una idea inspiradora, sino como la base mental que sostiene todo lo que acabas de escuchar. Porque cuando entiendes que nadie viene, dejas de esperar y empiezas a actuar. Y quédate con esto, nadie te está deteniendo, pero a partir de ahora ya no puedes seguir deteniéndote sin saberlo.